Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en el nombre de Jesús, oh Eterno, nos humillamos reconociendo nuestra total dependencia en ti. Señor, en el nombre de Cristo, yo renuncio a traer palabra de un hombre, porque la palabra del hombre es vacía, pero la palabra tuya, ella es eterna, ella es viva y ella es eficaz. Espíritu Santo, toma control de mi ser. Glorifica a Jesús, a Jesús, a Jesús. Y así como tú nos has bendecido con tu presencia, que está ya aquí en cada uno de nosotros y en este templo, así tú bendigas a nuestros amados hermanos en la fe en toda iglesia del Inland Empire, del estado de California, los Estados Unidos y la tierra entera. No somos mejores que nadie, Padre. Tú amas tanto al que tiene un templo pequeñito, sin aire acondicionado, sin luz eléctrica, como pasa en África, donde no hay medicina, donde no hay doctor, donde no hay micrófono, pero allí tú haces milagros, papá. Pero también tú amas a aquellos que tienen un templo lleno de bendición como es este. Seas tú glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor, por favor? Hace un mes tuve el privilegio de poderles predicar a ustedes. Pueden sentarse, iglesia. Bienvenidos todos aquellos que nos están viendo a través de la internet, de las diferentes plataformas virtuales. A ustedes que nos visitan por primera vez. Esta es la casa de Dios y usted es bienvenido. Y Dios tiene un propósito en tu vida y ya lo verás. Bueno, pues yo tuve el privilegio de predicarles acerca de la armadura de Dios, parte 1, en Efesios capítulo 6, versículo 10. Y hoy les voy a hablar acerca de la armadura de Dios, parte 2. Y le he puesto a este sermón como tema: la lucha espiritual se combate con armas espirituales. Amén. Y hay un gran contraste en la iglesia de hoy en día. Diferentes plataformas de conductas, lo cual no debería de suceder. ¿Cuántos creen lo que la palabra dice, que usted y yo estamos en victoria? Pero si usted ve a la vida de muchas personas de la iglesia, ellos están lucha tras lucha tras lucha. Entonces, ¿por qué si estamos en victoria, estamos en lucha? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Si Dios promete darme de esto y del otro, de lo otro, ¿y por qué yo estoy en esta grande necesidad? Si el Señor ha dicho que por su llaga yo soy sano, ¿y por qué estoy enfermo? Hay un contraste en lo que consiste la victoria en Cristo para la iglesia versus la victoria que usted mismo ha hecho pensar o le han hecho pensar, contraria a la palabra. Pero la verdad a la luz de la palabra es que ya tenemos victoria en Cristo Jesús.
La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios. Para lo siguiente que les voy a decir, apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El diablo vino a robar, él vino a destruir y él vino a matar. Por eso es que el mundo está como está. Ahora, nosotros, la palabra de Dios dice que todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. La palabra de Dios también dice en cuanto a la victoria, que juntamente con Jesucristo Él nos resucitó. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y le decimos a Jesús, yo creo en ti, Señor. Soy un pecador, mi vida está perdida, no tiene sentido, toma mi vida. En ese momento usted y yo resucitamos. Y dice la palabra en Efesios 2:6, no está acá, pero se lo voy a leer. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde está usted sentado? ¿A dónde? Fíjese esta rema. ¿Cuál es el estrado de los pies de Cristo Jesús? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Los pies de Cristo están sobre la tierra, porque ese es el estrado de los pies. Ese es el estrado donde los pies de Jesús están. Y dice la palabra que el príncipe de esta tierra se llama Lucifer, Satanás, el padre de la mentira. Y si ese es el príncipe de esta tierra, la cual es estrado de los pies de Jesús, y usted y yo estamos sentados juntamente con Jesús, ¿a dónde está el diablo? Está debajo de nuestros pies. Dele un aplauso al Señor. Está debajo de nuestros pies por Jesús. No se confunda. Por la obra de la cruz en el Calvario hemos vencido y estamos en victoria. Ahora Colosenses 2 habla acerca de que Jesús, cuando Él vino y dio su vida en la cruz del Calvario, hermano mío, hermana mía, tú que nos ves por la internet, tú que has venido hoy por primera vez, hay una agenda enorme que el diablo tiene y está poniendo y le presenta al Dios para acusarte delante de Dios. No, tu hijo cristiano fue saliendo y se fue a emborrachar. No, hizo esto, la otra abortó, el otro robó, el otro era homosexual, la otra era lesbiana. Pero un día tú y yo venimos a Jesús. Y dice la palabra que Jesucristo, al estar en la cruz y al haber resucitado, dice que el Señor agarró esa agenda que tenían los principados y las potestades del demonio, del diablo, y la rompió y las anuló y la expuso a todas esas potestades avergonzados, declarando su victoria en la cruz y en la resurrección sobre toda agenda que el diablo tiene en contra de la humanidad caída y pecadora. Y si tú hoy estás como la flor quemada, sin color y sin brillo en tu vida, hoy Dios te va a dar la oportunidad de nacer del Espíritu de Dios y la oportunidad que Jesús rompa esa agenda de toda tu maldad del día de hoy en el pasado. Amén. Entonces, ¿por qué seguimos luchando? Estamos sentados en lugares celestiales, el diablo está debajo de nuestros pies. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene en Cristo un propósito.
Y Él tiene asignaciones para ti y para mí que nadie más puede cumplir. Yo no quiero ni voy a permitir, con toda humildad lo digo, lo que el Señor en su gracia me ha dado, yo no lo voy a tirar al trasto de la basura. Yo no voy a hacer un trasto de basura de Satanás. Yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre. Y no voy a permitir que nadie venga a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer a mí. Amén. Y lo digo con humildad. No pretendo nada. Solo pretendo seguir a Jesús y obedecerle con un corazón humilde. Entonces, dice la palabra de Dios en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Cuál es el llamamiento que Dios tiene para tu vida? Si no lo sabes, es tiempo urgente que te doblegues delante del Señor en tu casa y comiences a hablar con papá, con el eterno, con el omnipotente, y le digas: Padre, ya me salvaste, yo voy rumbo al cielo, soy nacido del Espíritu, pero ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que tú me mandas a que yo haga en el propósito que tienes en Cristo para mi vida? Amén. Porque si usted no sabe el llamamiento, hermano, usted no va a tener una vocación definida, una meta definida en su vida. Usted va a ir como el viento, donde el viento sopla, allí se va a mover. Y Dios no quiere eso. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos días la gente que no tiene llamamiento, aún los escogidos, dice, serán confundidos. Yo sé que el mensaje quizás no va a ser de tanto amén, pero necesito enfrentarte porque te amo. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo: llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está lo que Cristo hizo en la cruz, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hay un propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos quieren saber ese propósito en su vida? No muchas manos se levantan. ¿Cuántos quieren? Gloria a Dios. Casi todas se levantaron, gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios en cuanto a la asignación que cada uno de nosotros tenemos. En 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 19, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es todo eso? Cuando usted recibe a Cristo Jesús, le da su vida y su corazón, toda la basura que traíamos cargando por años, todo eso, en la palabra le llama las cosas viejas, pasaron en Cristo y son hechas nuevas. Las consecuencias de tu pecado, ese es tu trabajo y mi trabajo, lidiar con ellas. Pero tu pecado fue borrado por la sangre de cruz de Cristo. No cubierto, borrado con la sangre del Cordero inmolado. Y Dios te ama tanto, no se me duerma. Y Dios te ama tanto que si tú vienes a la cruz y le presentas las consecuencias de tus errores, Él es tan amoroso que te va a conceder la gracia para poder salir adelante en Cristo Jesús. Ahora, otra asignación por la cual el Señor tiene un propósito para ti es para que sepamos, hermanos, cuál es el supereminente poder de Dios que usted y yo
tenemos en Cristo en nosotros. Usted no es Superman, en Cristo. Permítame insistir, es en Cristo, el poder del Altísimo. Para nosotros los que creemos, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos viven en Dios? Porque los demonios creen también y tiemblan ante el nombre del Señor. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Ahí hay otra asignación. Dios te quiere mostrar su poder supereminente que tú y yo cargamos en Jesús. Ahora, hermanos, ¿quiénes tienen que luchar? No todos. Los del mundo allá afuera están bien galán. Los días son malos, dijo Pablo. ¿Cuántos testifican de eso? Los días son malos, hermano. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Tiene que pelear la iglesia de Cristo. Hermano, es tiempo que usted y yo, me incluyo, salgamos del cascarón y aprendamos a volar como el águila. Amén. Y no tengo tiempo para darle el detalle de cómo el águila aprende a volar. Pero investigue y Dios le va a ministrar su corazón. ¿Por qué la iglesia tiene que pelear? Porque en el momentito en que usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y nacemos del Espíritu, la iglesia automáticamente estamos enlistados en el ejército de Dios. Y todos nosotros, como soldados de Cristo, tenemos que pelear la batalla, nos guste o no nos guste. Porque usted estaba en el reino de la tiniebla y hoy pasa al reino de la luz. Y el que está en el reino de la tiniebla, él no quiere perder. Él va a venir y te va a tratar de sacar a que regreses a las cosas del viejo hombre, de la mujer anterior. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿cómo, si la iglesia va a pelear, cómo nos entrenamos? Pablo, él ilustra en los Efesios mucho la cultura romana. Pero vamos a hablar de cómo usted y yo en la iglesia nos podemos entrenar y después vamos a hablar cómo en la milicia los militares son entrenados. Primero, meditando en la palabra. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarte. ¿Enseñarte el qué? Los caminos del Señor, la voluntad de Dios. Es útil para que tú te enamores más de Dios, porque lo vas a conocer más. Entre más tú lo conoces al Señor, tú más te vas a enamorar de tu Dios. La palabra también es útil para corregir y es útil para instruir. Entonces, comenzamos el entrenamiento en la iglesia meditando en la palabra. Número 2, capacitándonos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahí viene el ISOM, la escuela del ministerio, la escuela internacional del ministerio. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer al Señor? Pues bueno, allí tienen la puerta. Póngase de pie, hermana Patricia, por favor. La hermana Patricia Cadavid, ella por la gracia de Dios está encargada del ISOM para tomar nota de aquellos que están interesados. Vaya, consulte, gracias hermana, pídale la información, órele a Dios. Órele a Dios. Acuérdese que estamos hablando de la armadura de Dios y usted tiene que prepararse y capacitarse. Y ahí en el ISOM, usted a través de la clase literalmente le van a enseñar cómo cortarle el cabello, porque cuando usted entra a la milicia le tienen que cortar el cabello.
Pues a través de las clases ahí se te va a enseñar algo que se llama disciplina. Allí también tú vas a aprender a levantarte temprano a trotar. Estoy hablando figurativamente. Allí vas a aprender tú a comer sanamente, hablando en el Espíritu. Amén. Número 3, orando sin cesar y en perseverancia. Pedid y se os dará. Tocad y se abrirá. ¿Qué otra manera? Ayunando. No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que nace y sale de la boca de Dios. Amén. Atendiendo al templo. Hermano, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo entiendo lo de la pandemia, entiendo la situación de la distancia, entiendo la situación de la vulnerabilidad de los ancianos, entiendo. Pero no permita usted, hermano, hermana que nos ve por televisión, que el temor tome dominio en su alma. Es mayor el que vive en usted que el que está en el mundo. Ahora, los grupos de conexión, ya comenzamos donde los hermanos están unidos en armonía. Ahí es donde el Señor envía bendición y ahí es donde Él envía vida eterna. Entonces usted quiere crecer. Allí le di yo una lista de disciplinas que usted y yo debemos de abordar y tomar, no como carga. Me ministró tanto que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Que sea el motivo de ir a ISOM, el amor a Dios. Reunirte a orar, el amor a Dios. Ayudarle al prójimo, el amor a Dios. Dar tu ofrenda donde nadie te vea, por amor a Dios. Levantar tus manos delante de los demás con tus lágrimas, por amor a Dios. Amén. Ahora vamos a la militar, a la militancia del mundo. En cualquier nación, todo individuo que anhela servir a su patria como militar debe cumplir con lo siguiente. Primero, compromiso, lo juramentan. Fíjese usted. Número 2, lo comienzan a entrenar. Allí le enseñan la disciplina, comer bien, el reposo adecuado, la capacitación académica y militar. Número 3, lo comienzan a evaluar. Le comienzan a hacer evaluaciones escritas y prácticas, constantes, para poder estar listo a pelear en el momento que menos se espera. A la guerra, hermano, ellos van con la convicción que van a ganar. Y yo quiero decirte a ti hoy, iglesia, que en la milicia espiritual que tú y yo estamos, la palabra dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Ahora en la milicia, cuando van a la guerra, primero tienen que identificar al enemigo, después tienen que identificar la estrategia del enemigo y identificar la estrategia del ataque. Y tienen que combatir la estrategia enemiga hasta vencer, sometiéndose a la dirección de su jefe. No aventar balazos a lo loco, no, hay una estrategia y hay un hombre en mando hasta tomar posesión de la tierra del enemigo. Iglesia militante en Cristo. Escucha, el diablo puede dañarnos, pero no nos puede vencer. En Cristo Jesús no nos puede vencer. ¿Por qué razón? Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ¿cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos aquí? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra también en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas?
¿Cuántos tienen tribulación en estos días? ¿A cuántos les han bajado las horas del trabajo? ¿Cuántos están pasando tribulación en su matrimonio que están a punto de divorciarse? ¿A cuántos su mejor amigo le clavó la daga por la espalda? En todas estas cosas, y se las voy a enumerar de acuerdo a la palabra: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La clave en la batalla, hermano, es el sometimiento. Someteos pues a Dios, dice la palabra. Ahí hay un orden. Después dice: resistid al diablo y él tendrá que huir. Ahora, Pablo ilustra, y vamos a entrar ahorita en la armadura de Dios. Ya vimos con detalle que estamos en victoria. Ya vimos el porqué de nosotros tenemos una pelea que batallar, porque en Cristo tenemos un propósito y hay asignaciones. Y ya vimos que en Cristo tenemos una batalla, la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿y cómo peleo yo esa batalla? ¿Y cuáles son las armas? Y allí vamos ahorita. Y el gran apóstol Pablo utilizó el ejército romano como ilustración para él poder describir armadura por armadura del ejército más poderoso que había en su época. Y él la ilustra y la aplica a la palabra de Dios. Tenemos un video para ustedes. Adelante el video, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria sea al Señor. Efesios 6:11 dice: vestíos. Eso indica que usted y yo debemos de tomar una determinación de hacerlo. Vestíos de toda, diga toda, de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es entonces el objetivo de la armadura de Dios? Que usted y yo estemos firmes y preparados al momento de la acechanza, de la estrategia, de la mentira y del engaño de Satanás y sus demonios. Amén. Primera de Pedro 3:8 dice que el diablo anda como un león rugiente. Y platicábamos con Pastor Paul que los estudiosos de los animales, cuando el león es viejo, él ya no tiene fuerza para correr. Su habilidad está en el rugido.
y hacían del diablo como un león viejo rugiendo. Y la estrategia es intimidar. ¿Y sabes cuál es el rugido de Satanás para ti y para mí? Los dardos que te avienta. Cuando te dice no sirves para nada, nadie te ama, Dios no te quiere, nunca Dios te va a usar. Pero el Señor reprenda al diablo y usted, como en la milicia que está, se debe de parar. Ya vamos a ver, con el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos de Satanás. Amén. Número 2. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos nosotros, la iglesia, lucha contra sangre y carne, sino contra principados territoriales. Los principados son territoriales. El príncipe de Persia habla en el Antiguo Testamento. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un régimen militar que el diablo copió cuando estuvo con el Señor allá arriba. Y no voy a entrar a eso, a dar detalle. Pero hay un orden militar dentro del ejército del diablo. Entonces, la lucha de la iglesia no es contra tu esposa, no es contra tu esposo. La lucha de la iglesia no es contra tus hijos, papá y mamá. No es contra tu jefe. La palabra hará justicia. La lucha es en contra del diablo y su ejército. Pero no te pintes al diablo como un gigante. Él está en Cristo Jesús, que mora en ti. Te repito, debajo de tus pies. Ahora el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pablo vuelve a usar la palabra toda la armadura, no parte. Para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos están pasando tiempos malos hoy en día? Levante su mano. Gran parte, Pastor Paul, gran parte. Y habiendo acabado todo, habiendo acabado ese día malo, que tú y yo estemos firmes. En el versículo 11 el apóstol Pablo dice: para que estén ustedes firmes cuando la acechanza venga. En el versículo 13 dice: cuando haya acabado el día malo, permanezca firme. Entonces tú no tienes por qué sentirte derrotado. Es mentira del diablo. Es un rugido del diablo que te ha lanzado y tiene a la gente así. Y nosotros lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos míos, el propósito de la armadura de Dios, de acuerdo al versículo 13, es resistir en el día malo y permanecer en la victoria que Cristo nos ha dado a ti y a mí en la cruz. La armadura de Dios nos adiestra para la batalla. Amén. A continuación, el Espíritu Santo en los siguientes versículos comienza a desenmascarar al diablo y le pone al descubierto para que usted y yo, la iglesia de Jesús, conozcamos las armas que Dios nos da para exaltar la victoria de Cristo en la cruz. Insisto, es Jesús en ti el que te da la victoria en cada una de nuestras vidas y el avance espiritual de la iglesia. Amén. Debemos tomar toda la armadura de Dios, de lo contrario no estaremos completos para la batalla. Vamos a ser vulnerables y nos pasa esto a todos. Pastor, lo que usted hoy dijo, descuidos que nos pasan a todos, y yo soy el primero en la lista. No lo digo con vergüenza porque no vivo por legalismo, lo digo porque vivo por la gracia de Dios. Entonces, pero es allí cuando tú y yo nos descuidamos de alguna armadura, de parte de la armadura de Dios, que es sumamente importante que usted y yo estemos conectados como el ejército de Dios. Porque nosotros no solo somos llamados a amarnos,
Somos llamados a cuidarnos la espalda el uno al otro. Por eso dice la palabra, soportándonos los unos a los otros, ayudando a aquel que está débil en la fe. Pero para eso usted y yo vamos a tener que tomar una decisión. Estar con la iglesia, conectados con los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora tenemos una gráfica que ya habla acerca de la armadura de Dios. Y vamos a ir rápido porque el tiempo apremia. Si la podemos poner en la pantalla, por favor. Por razones de no puedo poner la gráfica y el versículo, pero aquí está en el centro. Vamos a comenzar, hermanos, con el cinturón de la verdad. Dice la palabra, por tanto, perdonen que les dé la espalda, por tanto, tomad la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dentro de toda la armadura, lo más importante era el cinturón de la verdad. Y el cinturón del soldado estaba compuesto de varias partes. La primera era la ropa íntima que se ponía el soldado, se conoce como suspensor hoy en día. Después se ponía una túnica que le permitía proteger sus hombros y su dorso. Y eso le llegaba hasta las piernas. Y después se ponía el cinturón especial que consistía en una falda gruesa hecha de cuero, la cual estaba revestida con placas, las cuales tenían hojalata o tenían bronce, cuya función era proteger la parte baja del estómago. Allí usted ve una letra V en medio. Ese era el objeto: proteger la parte baja del estómago, proteger las ingles y proteger los muslos del soldado. ¿Y sabe por qué era la parte de la armadura más importante? Porque ella protegía los órganos vitales para mantener en pie al soldado. Además de eso, el cinturón de la verdad servía para poder sostener la espada del soldado cuando él estaba a punto de entrar en acción. Ahora, el apóstol Pablo identifica la verdad en la persona del Señor Jesús. Jesucristo dijo: si vosotros, la iglesia, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo, además de eso, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más dijo Jesús acerca de la verdad? Habló del Espíritu de verdad. Y dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará y lo guiará a toda verdad. Y Él no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que Él escuche y os hará saber las cosas que han por venir. Además, el Señor habló de la verdad cuando Él dijo al Señor, antes de partir, Él oró por la iglesia. Y le dijo a papá: Padre, yo te pido que no los saques de este mundo, pero que los protejas del maligno y que los santifiques en la verdad. Y dice Jesús: tu palabra, Padre, es verdad. Entonces, ¿cómo usted y yo nos identificamos con la verdad en nuestro diario vivir? Bien sencillo, hermano: sincérese con usted mismo, sincérese con los demás. ¿Y cómo se va a sincerar? ¿Y cómo va usted a ver cómo está su corazón? Lea la palabra. La palabra, ella tiene la gran particularidad de reflejar y de iluminar que hay en tu corazón y que hay en mi corazón. Entonces, uno de los grandes atributos del Señor en su corazón es la verdad. Y la verdad tiene el poder de enseñarnos a todos lo que es verdadero. Y tiene el poder de hacerte libre a ti de todo. Ahora, cuando usted nos pone, yo como la iglesia, fíjese qué analogía más hermosa. Cuando la iglesia se pone el cinturón de la verdad, es como que nos estuviéramos poniendo a Jesucristo y al Espíritu Santo, pastor. Y se comienza a manifestar lo divino de Dios en cada uno de nosotros.
Ahora, cuando eso se manifiesta a la hora que estamos en combate, usted y yo estamos participando con Dios. Diga participar. Dios no hace títeres. Él necesita nuestra participación. Y cuando participamos con Dios en medio de esa manifestación divina en la batalla, estamos cooperando con Dios para que esa libertad que Dios nos dio en la cruz venga a luz a la vida de los demás. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Número 2, la coraza de la justicia. La coraza de la justicia era la parte central de la armadura y ella estaba construida con hojalatas horizontales y verticales, las cuales estaban entrelazadas con cintos de cuero de animales. Y ella tenía el propósito y estaba cortada en dos. Una parte protegía la parte frontal del soldado y la parte de atrás, la parte de la espalda. Y en medio estaba entrelazada con todo su alrededor con cables de hierro. Ahora, la coraza de la justicia, dice la palabra en Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza, hablando de Jesús, con yelmo de salvación en su cabeza. Cuando usted y yo comprendemos a plenitud lo que es la justicia divina de Dios, usted va a andar erguido en Cristo. Usted va a darse cuenta que usted está protegido de toda la acusación del diablo. Usted se va a dar cuenta que está protegido de la autocrítica que usted mismo se hace. Usted se va a dar cuenta que está protegido de aquellos que el diablo utiliza para murmurar y criticarte a ti. Amén. Entonces, la coraza de la justicia tiene esa particularidad. Y lo vemos, hermanos, cuando la palabra refleja que usted y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pues en Cristo no hay condenación alguna, pues ya camino no conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Amén. La coraza de la justicia además refleja y se asocia con la santidad, con la decisión tuya y mía de poder vivir una vida recta. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También la coraza habla que ella, dado que era el centro del soldado, protegía el corazón. Y el corazón es el órgano vital. Ahí es donde se da. En el corazón nace todo lo bueno o lo malo, dice la palabra de Dios. Entonces, ojo con esto, soldado y soldada de Dios. Tú no puedes ir a la guerra si tu corazón no está a cuentas con Cristo. Si tú tienes amargura, si tú has murmurado, esto me lo reveló el Señor ayer, tú no puedes ir a la guerra, porque el diablo te va a hacer pedazos, te va a acusar, porque para eso es número uno. Entonces usted y yo como soldados debemos de asegurarnos de chequear nuestro corazón a diario para poder andar como el soldado con la coraza de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, la parte número 3 son las sandalias. Las sandalias eran de cuero, eran ventiladas, el cuero era doble, tenía correas y en la suela, aquí no se logra ver, tenía clavos para que cuando el soldado estuviera peleando no se deslizara, para la tracción y para darle más resistencia al calzado del soldado. Además de eso, hermano mío, las sandalias, el calzado de la paz, dice la palabra que cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Está en usted y en mí el poder expander, el poder tomar dominio donde usted va. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos hizo caminar hasta aquí para poseer esta tierra que nos dio. ¿Y cómo llegamos aquí? A través de los calzados. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok, entonces los soldados también involucran dominio.
Usted, hermano, y yo tenemos que tomar por fe dominio de lo que Dios nos manda hacer en Cristo Jesús, en el poder del Señor Jesucristo. Amén. Y además, hermano, cuando usted está llevando las buenas nuevas del Evangelio, usted está ayudando como soldado a traer reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren usar ese calzado? Que no te dé pena, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice la Santa Palabra. Ahora seguimos con el escudo de la fe, y la fe viene por el oír, y al oír la palabra de Dios. Y la fe tiene un agarradero, el escudo, y ese agarradero se llama confianza. Y tu fe nació cuando le diste tu vida a Cristo. Y si tú le has confiado a Dios tu eternidad por la fe, ¿cómo tú y yo no le vamos a confiar a Dios por el bienestar de nuestros hijos? ¿Cómo tú y yo no le voy a confiar a Dios por la provisión? ¿Cómo tú y yo no le voy a clamar al Señor confiando en Él cuando el mes pasado Él me hizo un gran milagro? Entonces la confianza tiene que ir subiendo. Y dice, sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del diablo. Y ya se los expliqué yo aplicando lo del león rugiente. La fe, hermano, la medida de fe está en usted y está en mí, el poderla poner a ejercitar. Amén. ¿Y cuándo la ponemos a ejercitar? En la prueba, en la tribulación, en la victoria también. Ahora, el número 5, el casco, es el yelmo de la salvación. La santa palabra dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y ese casco estaba hecho de metal y tenía una protección a los lados para proteger cada ojo y cada oreja. Y tenía una extensión en la parte de atrás para proteger la nuca. El casco, el yelmo, sirve para mantenerte enfocado en tu batalla. No poniendo tus ojos a ningún lado, sino que enfocado, sin distraerte, poniendo mis ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Ahora, el casco de la salvación, además de eso, hermanos míos, tiene un propósito bien tremendo. Cuando el soldado llega y ya conquistó, ojo con esto, lo primero que se quita es el casco. Lo primero que se quita es el casco de la salvación. Y cuando usted y yo nos quitamos el casco de la salvación sin darnos cuenta, comenzamos a morir. Y usted que es líder, hermano, si usted se quita el casco, la pasión que usted tenía por el Señor va a comenzar a disminuir. Y un líder sin pasión se va a llevar de encuentro a todos los que están detrás de él. Un líder desmoralizado desmoralizará a toda la tropa. Pero yo tengo buenas nuevas para usted. El Señor te diseñó para que tú y yo estemos en el fuego de Dios, ardiendo, brillando la gloria de aquel que todo lo puede. Amén. En el Señor Jesús. Y finalmente, hermano, habla acerca de la espada del Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y ella penetra y separa el alma del espíritu. Ella separa los tuétanos de las coyunturas y hace ver cuáles son las intenciones del corazón y nuestros sentimientos en nuestro corazón. Y la espada es la arma que tenemos ofensiva junto con el dardo, con el escudo de la fe. La palabra te servirá para establecer la justicia y para traer libertad en el reino. Te servirá para conocer tu identidad en Cristo Jesús. Para eso es esto.
este libro, tú quieres saber para qué Dios te dio la vida. Tú quieres saber por qué tienes problemas. Tú quieres saber por qué el mundo está como está. Tú quieres saber qué pasa cuando te morís. Aquí está la respuesta a todo eso. Y finalmente el apóstol dice, oren sin velar. Se lo voy a leer en el Efesios y con esto concluyo. Efesios capítulo 6 dice, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Nuestro pastor está dando unas clases acerca del Espíritu Santo. Póngale mucha atención, porque ahí usted puede recibir el bautismo. Al final, aquí a su salida, ahí hay hermanos en oración que si usted quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo para que usted pueda orar en el Espíritu en su casa, ahí lo va a recibir. Es un regalo que Dios tiene para todos. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí suplementa él la oración con toda la armadura de Dios. La oración, hermano, escúcheme bien esto. La oración no es algo que se ve en el que le sirve a Dios. No, no, no. La oración es algo que se ve en el que ama a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Si usted ama a Dios, ore en su casa. Busque el rostro del Señor. Y con esto concluyo. La armadura de Dios, yo entiendo que todos tenemos luchas y pruebas. Tú estás aquí, tal vez me dirás, ¿sabe qué, pastor? Las sandalias me las quité porque se burlaron de mí cuando yo le fui a hablar de Jesús a mis compañeros. Entonces, ¿para qué, pastor? Me las quité y las he puesto allí y ahí estoy. Tal vez a ti te ha fallado la coraza de la justicia, porque el diablo vino, te tiró el dardo y te comenzó a recordar quién eras tú. Porque no entendiste que en Cristo no hay condenación alguna. Entonces tú te quitaste la coraza de la justicia y la has puesto a un lado. Tal vez tú te has quitado, hermano mío, la espada del Espíritu, la has puesto a un lado. Estás indefenso. Y has dicho, pastor, mire, es que yo no entiendo la Biblia. Pues busque ayuda, métase al instituto. Busque a alguien que le explique, conectados como un ejército. Tal vez usted me podrá decir a mí, pastor, ese casco de la salvación, el yelmo, yo no siento que soy salvo. Fíjese que ayer me fui a poner bien borracho y aquí estoy hoy en el templo. Si tú estás así en esta tarde, yo quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que hay gracia de parte de Dios para ti y para mí. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos y pidamos al Señor que tú como soldado y soldada en esta tarde puedas determinar el poder ponerte toda la armadura de Dios. La armadura de esos soldados pesaba de 60 a 80 libras, pastor. Y los hombrecitos te iban a entrenar con esa armadura puesta todos los días. Si usted pesa 200, eran 280 libras encima, todos los días. ¿Para qué? Para que al momento de la guerra estuvieran fuertes, llenos de vigor. Vamos a orar. Por eso es que el Señor comenzó y le di la parte 1, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque esa armadura no la vas a poder llevar si no tenés la fortaleza de Dios en ti, de Cristo Jesús. En Cristo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estos son tus hijos y tus hijas. Muchos de ellos, Padre, podrán estar heridos de la batalla, cansados, sin una misión, sin el casco puesto, Señor, pensando que ya lo alcanzaron todo y se han dormido, Padre, espiritualmente. Pero en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, declaramos, Padre, y pedimos que tú soples un aliento fresco de vida en cada uno de estos soldados y soldadas. Que, Señor, tu Espíritu Santo que mora en ellos comience a vivificar cada célula de su cuerpo, su alma, su mente. Que ya en su mente no haya una fortaleza de pérdida, sino que hoy el Espíritu de Dios construya una fortaleza que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una fortaleza espiritual en la mente de tu iglesia, Señor, que diga: yo proseguiré hasta alcanzar la meta, no importa lo que venga. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, recibe. Recibe, levanta tus manos si tú quieres. Recibe de parte de tu Dios ese toque fresco. Él te sana toda herida en tu corazón en esta tarde, porque Él te ama y tú eres su hijo y su hija. Gracias, Señor. Yo declaro la roca y centro de alcance mundial, mi Dios, un ejército victorioso, un ejército que se somete a ti, un ejército que resistirá a Satanás, un ejército lleno de generosidad que te dará a ti y solo a ti la gloria y la honra. Un ejército que no avanzará cuando vea que hay hermanos caídos que se quedaron atrás. No. Pero un ejército que regresa por los que quedaron caídos para levantarlos y seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén, amén y amén. ¿Cuántos aprendieron algo del Señor? Me extendí, me pasé de tiempo. Pero si usted nos visita hoy por primera vez y usted tal vez ha venido aquí, como le decía, como una flor marchita, me duele lo que le digo. Yo estuve en sus zapatos. Si usted ha venido hoy como esos campos que se han incendiado, usted su corazón lo tiene quemado, sin esperanza. Usted ya no sabe ni por qué usted está viviendo. Usted no está por casualidad en este lugar, ni por casualidad usted nos está viendo. Así como tú estás, Cristo tiene los brazos abiertos para recibirte. Si tu corazón deja de latir hoy, ¿a dónde tú abrirás tus ojos? Y la iglesia orando, por favor. ¿A dónde abrirás tus ojos? De acuerdo a la Biblia, solo hay dos destinos: el infierno con el diablo y el paraíso o el cielo donde está Jesús. ¿Cuál de los dos quieres tú tomar? Te estoy hablando de una eternidad. Y usted me dirá: pastor, si usted supiera cómo yo me siento, todo lo que yo he hecho, sabiendo lo correcto, he hecho todo lo opuesto. Jesucristo dijo: yo no vine a condenarte,
yo vine a salvar lo que se había perdido. Y este es el día de tu salvación. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú aseguras tu destino eterno? Bien sencillo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Sin Jesús no llegarás a donde está papá. No hay otra manera de acuerdo a la Biblia. No hay Buda, no hay Alá, no hay nada. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: el que me confiesa con su boca y cree en su corazón que yo soy el Señor, asimismo yo le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Si tú hoy quieres asegurarte, tú que me ves en la internet, tú que estás en este templo, de que cuando tú mueras, abras tus ojos con el Señor. Yo voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Y voy a hacerle así a mis manos. Cuando yo haga así a mis manos, tú levantas tu mano. No vas a tener ni que pasar aquí adelante. Ahí desde tu asiento lo puedes hacer con toda libertad. Ahora, si tú eres esa persona, yo te pido que hoy, en el nombre de Cristo, si tú quieres ser un soldado a la manera de Dios, que va a vivir una vida que va de gloria en gloria, con luchas como todo mundo, pero teniendo a Dios a tu lado, esforzándote. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. ¿Quién quiere dar su vida a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar con ustedes y vamos a dar gracias a Dios. Repitan: Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde reconozco que soy un pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, yo confieso y creo que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida por mí y que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, empodérame para poder vivir de victoria en victoria. Gracias, Padre. Hoy todos mis pecados me son perdonados. Nazco del Espíritu de Dios. Diablo, no te pertenezco. Le doy mi espalda al infierno y voy rumbo al cielo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, renuncio a toda maldición generacional y me declaro que soy un cristiano, que tengo vida en Cristo y que todo lo puedo en Jesús que me fortalece. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Un aplauso al Señor.